Un privilegio de volver a saludarles una semana más. Confío en que lo estén pasando bien, que estén disfrutando de la vida, porque cada día es un regalo que hay que disfrutar. Pese a que las condiciones de pronto no sean muy agradables y estemos con esta amenaza del COVID-19 que nos anda buscando a todos, y a algunos ya los alcanzó, y esperamos que todos se cuiden y estén bien. Quiero invitarlos a hacer comentarios. Les agradezco a todos los que comentan. Sus comentarios son retroalimentación y además en los comentarios pueden hacer preguntas. De hecho, las preguntas que han hecho me sirven de alguna forma para ir construyendo los diferentes temas que tratamos en las predicaciones, en las cápsulas de ecología emocional y ahora en las cápsulas sobre matrimonio y pareja, que ya publicamos una que está causando revuelo y me alegro porque los revuelos hacen pensar, hacen reflexionar y es importante. También algunas personas me han escrito pidiéndome que les envíe mi email para contactarme. Al final del video siempre está puesto el email mío para que puedan contactarse. Así que nos preparamos para poder estudiar la palabra de Dios hoy día. Hay textos en la Escritura que son difíciles de asimilar. A veces en esta caricatura que hemos hecho de Jesucristo, tenemos la tendencia a pensar en un Jesús almibarado, en un Jesús dulzón. Pero Jesús, cuando era fuerte, era muy fuerte. Hay gente que me dice, ay doctor, usted es muy directo. Y yo digo, no soy directo. Jesucristo sí lo era. Yo no me atrevería a decir algunas cosas que dijo Jesucristo, incluyendo algunos de los textos que leeremos hoy. Hay un grupo de personas que generalmente tendemos a disminuirlos, no tratarlos bien y a considerarlos de una manera poco feliz. Y me refiero a los niños. Hoy día vamos a hablar de la niñez. Y vamos a predicar sobre la niñez y entender la importancia de entender algunos conceptos básicos del desarrollo de los niños que Jesús estableció y que algunas personas lamentablemente olvidan, especialmente cuando tienen dificultades con sus parejas, con sus matrimonios, y algunos tienden no solo a divorciarse entre ellos, sino a divorciarse de los hijos, especialmente varones. Quiero invitarlos a abrir la Escritura en el Evangelio que escribió Mateo, en el capítulo 18, el versículo 6. Dice la Escritura así: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ese es nuestro texto clave. Y vamos a estar hablando de ese texto en varias ocasiones porque de alguna manera matiza las palabras de Jesús. Son fuertes. Que se ponga una piedra de molino al cuello y que se tire al mar por no tratar bien a un pequeño, a un niño. Y Jesús, que lo pintamos tan dulce, no te está haciendo dulce con esto, está siendo muy fuerte. En la sociedad que vivimos, nos parecen tan normales algunas situaciones que nos cuesta trabajo entender que en algún momento nada de eso existió. Hubo épocas donde era impensable darle educación a un niño o impedir que un niño trabajase. Yo gozo del privilegio de tener 2 nietos, Angelo Giovanni, que tiene 6 años, y nuestra nietecita, Valentina Luceni, que tiene 2 años. Y que los dos nos roban el corazón todos los días.
Se me parte el corazón pensar que niños de 6 años, como mi nieto, eran obligados a trabajar hace algunos años atrás. Y todavía en algunos países del mundo, los niños son obligados a trabajar. En la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que fue votada por las Naciones Unidas el año 1959, se consigna que los niños tienen derecho a, primero, protección especial para que se desarrolle en forma armoniosa y considerando su libertad y seguridad. Y me gusta mucho la fraseología de la Declaración de los Derechos del Niño, que se desarrolle en forma armoniosa, es decir, no solo en un área. Los niños tienen derecho, dice la Declaración Universal, a seguridad social, a amor y seguridad, a educación, a jugar. Se lo establece como un derecho de los niños, jugar. Ser protegido en primer lugar siempre, frente a una catástrofe, una situación de vulnerabilidad, etc. Ser cuidado evitando abandono y violencia. Y derecho a la identidad. ¿Cuántas de estas cosas olvidamos cuando estamos educando a los niños y tratando a los niños? Ahora, muchas situaciones que se viven hoy es muy diferente a lo que se propone en esta Declaración de Derechos. Al caminar por cualquier ciudad del mundo, especialmente en países latinoamericanos, africanos, países asiáticos e incluso en países del primer mundo, se puede observar a niños no escolarizados que viven en las calles. Parte el alma pensar en algunas ciudades, especialmente de Latinoamérica y África, al ver niños viviendo en la calle o niños viviendo en tal precariedad que son obligados a trabajar a corta edad frente a la indiferencia de todos los, entre comillas, cristianos que los ven. Niños trabajando, niños abandonados, niños golpeados, incluso golpeados por gente cristiana que cree que tiene derecho a golpear a sus hijos. Niños desprotegidos de sus derechos, niños sin salud o sin protección de salud. Ante esta situación, las preguntas que surgen es, ¿qué tiene que decir el cristianismo frente a esto? ¿Cuál debe ser la actitud de los adultos creyentes frente al hecho deleznable como el que se observa en relación a la violencia naturalizada contra los niños? Y hablo de violencia naturalizada porque hay muchos que se creen con derecho a golpear a sus hijos. Recuerdo con tristeza en Chiapas, en México, que di una conferencia sobre violencia hacia los niños. Y en medio de la conferencia dije que yo creía y creo firmemente que a los niños no se los golpea ni con una pluma, que no hay que insultarlos, que no hay que agredirlos emocionalmente y menos golpearlos. Y en medio de la conferencia comenzó gente a pararse, a irse, simplemente porque les pareció ofensivo que yo les dijera que no tenían derecho como padres a golpear a sus hijos. Y me causa vergüenza pensar que en pleno siglo XXI exista gente que crea que es ofensivo que le digan que no tienes derecho a golpear a un niño. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús al respecto? Los cristianos que se congracian con decir que son cristianos, ¿qué es lo que enseñó Jesús? La Biblia no nos deja lugar a dudas. En la Biblia se da un mensaje claro de Cristo en relación a la protección y al cuidado que hay que dar a los niños. Ignorar el mensaje bíblico en relación a la responsabilidad que tienen los adultos y los padres frente a los niños es simplemente ignorar la voluntad de Dios e ignorar además el ejemplo que dio Jesucristo.
Los discípulos, como muchos adultos de hoy, no estaban preocupados realmente del mensaje que transmitía Jesús. Yo soy un convencido de que la religión cristiana para la mayoría de las personas es simplemente una cuestión social. Y van a las iglesias en tono o en forma o en modo calienta asientos. Y van a ver shows religiosos. Y terminó el show y se van a sus casas muy tranquilos porque ya cumplieron. Pero eso no es ser cristiano, eso es ser simplemente espectador de un show. La vida cristiana tiene que ver con otra cosa. Y los discípulos que tenían el privilegio de escuchar a Jesucristo semana a semana, la preocupación que tenían estos individuos torpes era quién es el mayor, quién es el más importante, quién es el que va a mandar. Y no escuchaban. Simplemente no escuchaban a Jesucristo, tal como hacen hoy día algunas personas que están preocupados por los puestos de la iglesia, que están preocupados por quién tiene la autoridad y otras tonterías, porque son tonterías. Porque en una iglesia cristiana no hay jerarquías. En la iglesia cristiana hay una sola cabeza y esa cabeza es Jesucristo. Pero no leemos la Biblia, por lo tanto no entendemos el mensaje, tal como los discípulos. En medio de esa tontería de los discípulos de discutir quién es el mayor, quién es el más importante, quién va a dirigir, Jesús toma a un niño, seguramente lo tomó de la mano. Jesús era una persona muy simpática, cuando quería, simpática, porque los niños se acercaban de manera espontánea. Y ustedes saben que los niños no se acercan a personas adultas antipáticas. Y toma a un niño, no debe haberle costado tomarle la mano a un niño y acercarlo. Seguramente era uno de los tantos niños que seguían a Jesucristo, impresionados por la bondad y las palabras que Jesús decía con tanta ternura y sin la prepotencia y arrogancia de los religiosos de su tiempo, tal como los prepotentes y arrogantes religiosos de hoy. Lamentablemente, muchísimos. Hay gente humilde, pero hay muchísimos que lo único que están es impactados e impresionados por su propia jerarquía y arrogantes. Jesús puso al niño al medio de los discípulos y dijo lo siguiente: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y seguramente estos discípulos que de pronto son desesperanzadores y desesperantes en su ignorancia y en su actitud tosca y orgullosa, deben haberse rascado la cabeza y haber pensado: ¿y de qué está hablando Jesucristo? Seguramente el niño, como la mayoría de los niños, yo pienso en mis nietos, estaba avergonzado frente a los adultos. Mis nietos se esconden detrás de uno cuando aparece alguien que no conocen. O cohibido frente a personas que normalmente no les dirigían la palabra, a la usanza del mundo antiguo, donde los niños no tenían derecho a participar en las actividades de los adultos, en la vida familiar o en la vida social. Y Jesús les dice que tienen que volverse y hacerse como niños. Es un mensaje extraño en un mundo religioso donde se enseñaba todo lo contrario. Ahora Jesús habla de humillación. La humillación no era un bien social aceptable. Al contrario, se consideraba que toda persona que tenía alguna posición tenía que dejarlo entrever con arrogancia y orgullo, así como algunos jerarcas religiosos se pasean entre los cristianos. Yo recuerdo muy bien que alguna vez alguien que fue compañero mío en la Facultad de Teología
y que lo habían ordenado al ministerio, yo me acerqué a saludarlo con simpatía, y él me dice, momentito, no puedes tutearme. ¿Y por qué no? Le digo. Porque ahora yo soy pastor ordenado. Así que de ahora en más tú me tratas de pastor. Y no puedes tratarme de tú. Y yo, como tengo la lengua muy larga, le dije, mira, compadre, a Jesús yo lo trato de tú. El día que tú demuestres ser más digno que Jesucristo, te voy a tratar de usted. Y me di media vuelta y me fui. Yo no estoy para ese juego de arrogancia. Así eran los discípulos. Es que yo voy a estar a la izquierda, yo voy a estar más cerca, yo voy a tener poder, yo soy el primero. Y Jesucristo le dice, están equivocados. Si no son como este niño, y no son humildes, y si no se humillan como este niño, ninguno va a entrar al reino de los cielos. Hace algún tiempo atrás vi un video de esos que se distribuyen por Facebook. Lo busqué y no lo encontré, pero lo recuerdo muy bien. Un grupo de niños corriendo, una competencia de niños, atlética, de niños preescolares, todos corriendo, y como los niños, saltando, riéndose. Cuando suena el pitazo, salen todos corriendo. Pero cuando están por llegar, uno de los niños se cae. Tropieza y cae. Pero el que venía, en vez de pasar de largo, se detiene y lo ayuda a levantarse. Y los otros se dan cuenta que alguien se ha parado y se detuvo, y todos se detienen y van a ayudar, y luego se toman de las manos y salen todos corriendo. Y llegan felices al primer lugar. Todos ganaron. Todos. Y los adultos pasan de largo. Los niños no. Los niños tienen una actitud distinta. Los niños tienen una actitud diferente. Esa es la bondad de la mente de un niño. Y Jesús dice, si tú no te vuelves como niño, si no tienes una actitud de humildad como un niño, no vas a entrar. No vas a entrar. Y querida, querido, no te sirven los títulos, no te sirven los puestos, no te sirve el dinero que tengas, no te sirve la casa que tienes, no te sirve el auto, no te sirve el prestigio, no te sirve. Para entrar al reino de los cielos, lo único que tú y yo necesitamos es ser humildes, como un niño. Como un niño, simples, sencillos, sin arrogancia, porque con arrogancia nadie entra al reino de los cielos. Ahora, Jesús estaba contestando una pregunta. ¿Quién va a ser el mayor? Y Jesús le contestó, tienen que ser como un niño. Si no, no entra. Ahora, con esa respuesta bastaba. No era necesario agregar nada más. Pero como Jesucristo siempre aprovechaba cualquier ocasión para transmitir ideas que pudieran hacerlos pensar, aunque no lo entendieran, aprovechó que había captado la atención de ellos y les dio algunas ideas que nunca iban a olvidar. Porque esta historia se ha repetido muchísimas veces en la historia del cristianismo. No se suele predicar sobre estos versículos porque los que predican generalmente tienen que ser ampulosos y ustedes saben ya. Jesús es más sencillo. En el versículo 5 Jesús les dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjense la importancia de esto. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es una revelación. No estaban los discípulos como hijos de su tiempo, acostumbrados a que les dijeran que los niños tenían ese valor. Al contrario, era práctica común en el mundo antiguo
despreciar a los más pequeños, tal como lo hace muchísima gente hoy, que miren menos a los niños. Sin embargo, lo que Jesucristo está transmitiendo es que los niños, de un modo u otro, son los portavoces de Dios. Porque el que recibe a un niño me recibe a mí. Yo me gozo con mis nietos. Me gozo con mi nieta cuando mi nieta sonríe con una sonrisa tan hermosa. Y cuando me habla Abu, porque yo soy el Abu, todavía no me alcanza para abuelo porque como estoy en proceso de convencerme que soy abuelo, he aceptado que me digan Abu. Así que me dicen Abu los dos. Abu, y viene corriendo. Abu, una cosa es maravillosa. El ser abuelo tiene un componente muy especial. Tiene una alegría distinta, entre otras cosas porque no cambio pañales. Esa es tarea de mi hija o de mi yerno. Pero tener que ir al parque con ellos a jugar, acompañarlos, es una delicia, es un privilegio extraordinario. Y yo me gozo con ese privilegio que tengo. Ahora, ¿por qué los niños cumplen esta función de ser portavoces de Dios? ¿Cómo recibir a un niño en nombre de Jesús? ¿En qué sentido al recibir a un niño recibimos a Cristo? No son preguntas inoportunas, sino al contrario, reflejan el pensamiento de Dios mismo y de Jesucristo en esta exhortación que le hace a sus discípulos. En primer lugar, todo ser humano, todo, absolutamente todo ser humano es valioso a los ojos de Dios. Cuando nace un niño, Dios nos recuerda que nos ama y que en él, en ese niño, se ha proyectado un poco de su esencia divina. Eso vale para todos los niños, aún los no nacidos dentro de un contexto de matrimonio, porque esa es otra tontería cultural, que creemos que un niño que no nació dentro de un contexto matrimonial es un niño que tiene menos valor. Qué arrogancia, qué tontería. Vida es vida, no importa bajo qué condiciones sea gestado. Todo niño merece ser protegido, amado y tratado como un portavoz de Dios. Yo recuerdo con mucha alegría el día que nació mi hija. Yo estaba aterrorizado, así que yo no quise entrar a la clínica para que me sacaran a mí en camilla. No, abandoné la facultad de medicina precisamente porque tengo mucho fobia o mucho rechazo al dolor físico. Así que no, me quedé afuera. Pero entrar a ver a mi hija recién nacida y tomarla en brazos, que era una cosita así de este porte que la tenía en las dos manos, fue una experiencia pero extraordinariamente maravillosa. Maravillosa. Yo recuerdo ese momento como un antes y un después en mi vida. Y después me entró un terror porque tener una criatura tan indefensa y pensar que yo podría dañar a esa criatura me hizo temblar. Ya cuando nació Alexis la cosa fue distinta porque ya llevaba 6 años de experiencia paterna. Por lo tanto, estamos un poco más preparados, aunque este compadre nos cambió todo, porque todo lo que nos resultó con la hija no nos resultó con él. Pero lo mismo, esa experiencia de tener a un niño recién nacido en brazos, que es una experiencia espectacular. Qué hermoso, qué hermoso. Todos los niños son hermosos y son un regalo de Dios donde Dios te recuerda la maravilla de la vida y el privilegio que tienes, porque yo soy de los que cree que los niños vienen no en primer lugar para que tú los formes a ellos, sino para que ellos te formen a ti. Yo he aprendido sobre empatía, sobre cuidado, sobre protección, sobre derechos, un montón de cosas con mis hijos. De hecho, yo he reconocido muchas veces que me interesé en el tema de la mujer cuando nació mi hija. Hasta ese momento fui indiferente. Pero cuando me puse a pensar en mi hija y en las oportunidades que ella tendría y las dificultades que tendría en un mundo tan machista, tan androcéntrico, tan sexista, especialmente como son las iglesias, entonces me replanteé todo lo que creía, porque me di cuenta que yo quería para mi hija las mismas oportunidades que yo había tenido como varón.
Así que me hizo cambiar, aprender, reflexionar. Todo niño es un regalo de Dios, todo niño, no importa bajo qué condiciones nació. Por otro lado, cuando recibimos a un niño de la manera en como Jesús lo señala, podemos recibir a Cristo, que nos enseñó con su vida que lo que hace la vida cristiana plena es la humildad, la inocencia, la pureza, la búsqueda alegre de la belleza, la confianza. Yo miro a mi nieto, por ejemplo, que es un apasionado de observar las cosas. Lo veo cuando se para frente a la chimenea a ver cómo el fuego arde. Y con tanta concentración, impresionado por el fuego. Impresionado por cosas que de pronto nosotros pasamos por alto. O mi nieta que tiene 2 años, pero ya sabe lo que son las arañas, lo que son las hormigas, porque le encantan las arañas. Así que anda viendo arañas por todos lados y anda viendo insectos por todos lados. Y cada insecto le llama la atención y lo mira, lo observa, lo sigue. Ojalá todos tuviéramos esa actitud. Una actitud de contemplación, de asombro, como decían los filósofos griegos, que es la actitud propia de un niño, que lamentablemente van perdiendo a causa de los adultos que no les permiten seguir siendo niños. Hace mucho tiempo atrás leí algo que lo busqué esta tarde y lo encontré. Se titula Algún día. Y quiero que lo escuchen con atención. Especialmente aquellos que reclaman porque la casa está desordenada, porque hay mucho ruido. Quiero que lo escuchen. Algún día, cuando los chicos hayan crecido, las cosas serán muy diferentes. El garaje no estará lleno de bicicletas, clavos, un martillo y aserrín. Proyectos experimentales sin terminar y la jaula del conejo. Podré estacionar el auto en el lugar correcto y no tropezaré con patines o una bolsa de comida para mascotas que ahora está rota y derramada. Algún día, cuando los chicos hayan crecido, la cocina estará limpia. No habrá platos sucios en el fregadero, ni el refrigerador estará lleno de botellas de leche y no se perderán las tapas de los frascos y la miel permanecerá dentro del frasco. Algún día, cuando los chicos hayan crecido, mi esposa tendrá tiempo de vestirse con calma. Podrá darse un largo baño sin que haya alguien que le interrumpa abruptamente. Podrá irse a peinar sin tener que aprovechar el tiempo ni tener que correr con un perro enfermo al veterinario o llevar al dentista a una hija enojada porque perdió uno de los audífonos de su móvil. Algún día, cuando los chicos hayan crecido, el teléfono estará disponible. No estará pegado al oído del adolescente de turno. Estará silencioso y asombrosamente disponible. Los objetos no tendrán saliva, mayonesa, migajas de pan o palillos para diente atascados en los huequitos. Algún día, cuando los chicos hayan crecido, tendremos conversaciones normales. Solo una conversación sencilla y corriente. Sin expresiones de disgusto o gritos de «dime rápido que tengo que salir». No habrá un árbitro que tenga que mediar en una discusión de «ahora me toca a mí». Algún día, cuando los chicos hayan crecido, no nos quedaremos sin papel higiénico, porque el chico se pudo jugar con el papel. No se perderán las llaves de la casa. No se nos olvidará cerrar la puerta del refrigerador, ni tener que preguntar, ni tener que contestar preguntas como «Papi, ¿los conejos van a ir al cielo?». Ni tendremos que esperar levantados y con el corazón en la mano que regresen siendo adolescentes
de la casa de un amigo. Sí, algún día, cuando los chicos hayan crecido, las cosas van a ser muy diferentes. Uno a uno abandonarán nuestro nido. Y el lugar empezará a lucir en orden. Y estará incluso elegante. Se oirá el tintinar de la porcelana, que no correrá peligro. El teléfono estará extrañamente silencioso. La casa estará callada y tranquila y siempre limpia. Pero estará vacía. Y nos pasaremos el tiempo no mirando hacia algún día, sino mirando atrás, al ayer y pensando, tal vez podamos cuidar de los nietos y traer otra vez un poco de vida a este lugar para cambiar. Por eso que amo tanto a mis nietos. Me revoluciona la casa. El otro día mi nieta cogió todos los libros de la primera, de abajo de mi biblioteca, de una de las bibliotecas, y los sacó. Todos. Y mi esposa vino, mira lo que hizo tu nieta. Y yo me largué a reír. Tiene 2 años, ¿qué voy a hacer? Después le ayudé a ordenarlos, lo que pudo, al estilo de una niña de 2 años. Mi nieto hace exactamente lo mismo. Pero qué rico. Qué rico que en las mañanas haya ruido, que los niños vengan a saludar, son nuestros vecinos. ¿Cómo perderse ese privilegio? Esos padres que regañan, esos padres que se disgustan por el ruido, por el desorden. Ay, Señor, no tienes idea de qué es lo que te estás disgustando. Porque algún día lo vas a añorar. Algún día vas a sentir la ausencia de esos niños, de esos adolescentes que habrán dejado de ser niños y adolescentes. Los discípulos aún no terminaban de asimilar las palabras de Jesús cuando Jesús le lanza el golpe de gracia, con una idea muchísimo más drástica de todo lo que había dicho antes. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Es una declaración pero durísima de Jesucristo, del apóstol del amor, de la santidad, el hombre que suponemos que siempre hablaba tranquilo, y aquí les está diciendo algo: mejor suicídate si maltratas a un niño. No es un versículo que suele citarse en sermones, pero está en la Biblia y esconde un mensaje oportunísimo para el día de hoy. Cristo habla de hacer tropezar. ¿Cómo hacemos tropezar a un niño? Hacemos tropezar a un niño cuando le transmitimos modelos que tergiversan la moral y la ética. Hace poco tiempo atendí a un niño de 12 años que ha sido inducido a la pornografía por su propio padre. Ese hombre debería ponerse una piedra de molino de asno al cuello y tirarse al río. Al mar, dice, perdón, al mar. ¿Cómo vas a inducir a tu propio hijo a un hábito tan nefasto como la pornografía? Para luego quejarte de las adicciones de tu propio hijo. Un padre que le enseña a su hijo a mentir lo está haciendo tropezar. Un padre que le enseña a su hijo a ser vivaracho, haciendo trampas, lo está haciendo tropezar. Y así podríamos seguir. Un niño tropieza con la vida cuando las personas llamadas a amarlos y darles protección los abandonan o los maltratan. Y quiero hablarte a ti, padre. A ti. Y tú sabes que te estoy hablando a ti.
a aquellos que se divorcian y luego se lavan las manos con sus hijos y mezquinan los recursos para sus hijos, dando lo mínimo posible para sus hijos, mientras ellos se dan la gran vida. Eso es hacer tropezar a tus propios hijos. Mejor que te pusieras una piedra de molino al cuello. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado porque todo eso tarde o temprano te rebota como un boomerang a ti mismo. Padres que se divorcian. ¿Tienes derecho a divorciarte? Sí. Si quieres divorciarte, divórciate, pero no puedes, no debes divorciarte de tus hijos. Porque ellos no eligieron venir. Tú decidiste que vinieran. Por lo tanto, es tu responsabilidad. Ahora, hay muchos que no se divorcian, pero que abandonan a sus hijos en su propia casa. No les dan tiempo. No les dan tiempo. Yo amo a mi yerno por muchas razones. Pero una de las cosas que me encanta de mi yerno es que todos los días que llega del trabajo, juega con sus hijos. Yo no recuerdo haber jugado alguna vez con mi padre. No tengo ese recuerdo. Quisiera tenerlo, pero no lo tengo. No lo tengo. Pero sé que mis nietos tienen a un padre que al llegar del trabajo juega con ellos. Y ellos lo esperan. De hecho, están pendientes de la hora porque saben que cuando llega el padre, que llega cansado del trabajo, pero nunca tan cansado como para no dedicarles algún tiempo a sus hijos para jugar. Eso hace un padre. Hay algunos que dicen, que yo estoy cansado. Pero tus hijos no, te necesitan. Los hijos necesitan tiempo, necesitan que los escuchen, necesitan que los abracen, necesitan que les expresen. Pero si te divorcias y te vas, o estás pero no estás, eso no es ser padre. No todos los que engendran son padres. Una cosa es engendrar, cualquiera lo puede hacer, y otra cosa es ser padre, que no todos están llamados a ser padres. Hay algunos que tienen solamente el rótulo de padres, como el mío, que nunca fue realmente un padre. Aún más, hacemos tropezar a los niños cuando los que aman o los que dicen amar los castigan de maneras crueles, golpeándolos, humillándolos o hiriéndolos física y psicológicamente. Yo trabajo en terapia de parejas y terapia familiar. Muchas veces termino golpeado. Los terapeutas somos de carne y hueso. Y mi esposa tiene una característica que yo no tengo. Mi esposa tiene la característica de que termina una sesión y terminó, ella da vuelta a la página. Yo no, yo me quedo pegado. Me cuesta despegar. Y hay situaciones que escucho todas las semanas. Horrores de padres y madres que maltratan verbal, física y sexualmente a sus hijos. Mejor sería que te pusieras una piedra de molino al cuello. ¿Qué confianza puede tener un niño en la vida y en la fe cuando el llamado a amarle lo maltrata? Cuando se maltrata a un niño, no solo se hiere a ese niño en particular, sino a la generación que viene, a los que vivirán las consecuencias de alguien herido y maltratado por las personas que deberían haberles amado. Qué triste. Mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Qué palabras más duras. Así que no me acusen más de que yo soy duro. Esto es duro. No sé si alguien se atrevería a pronunciarlas hoy. Yo no me atrevo. Repito la escritura porque Jesús lo dice. Pero ¿cómo lo tiene que haber dicho Jesús? Con fuerza. Probablemente con la voz entrecortada porque es muy duro lo que está diciendo. Pero es lo que dice. Si alguien hace tropezar a un niño tendrá que verse con Dios mismo.
Ten cuidado cuando maltratas a un niño porque tendrás que darle cuenta personalmente a Dios. Mira que mezquinarle a tus hijos, mezquinarle. No es poca cosa desafiar a Dios dañando a un niño. Quien maltrata a un niño está cometiendo un pecado que la Biblia señala claramente como un pecado deleznable. Hace un tiempo atrás leí sobre la primera demanda que hizo un niño en contra de su madre en los Estados Unidos, un niño de 12 años, y pidió quitarle la patria potestad a su madre y que se le permitiera a él ser hijo de otra familia. Eso causó revuelo, pero sentó jurisprudencia. Sentó un precedente judicial que luego ha permitido a otros niños hacer cosas parecidas. Lo interesante de este caso es que el niño ganó y logró probar en la corte que era maltratado, abandonado, humillado y que él quería vivir con otra familia y finalmente pudo cambiarse de nombre y apellido. ¿Cuántos niños querrían irse del lado de sus padres para ser adoptados por otras familias si pudieran hacerlo? Conozco a alguien muy querido, cercano, que ha decidido cambiarse el apellido de su padre. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Porque lo que ha recibido de su padre simplemente han sido dolor, chasco, sufrimiento, amargura. Así que se va a cambiar el apellido del padre, él y su hermano, ella y su hermano. Y tienen toda la razón. Ahora, tiene que haber sido un trago muy amargo para los oyentes de Jesucristo escuchar estas palabras tan duras. Hay diferentes tipos de violencia. La agresión física es considerada como una de las más crueles. Sin embargo, a menudo se olvida el impacto de la agresión psicológica. El menosprecio es violencia emocional. Es no considerar el valor intrínseco de cada ser humano. ¿Cuándo se menosprecia a un niño? Cuando no se lo acepta como es. Cuando se le exige que sea lo que no es. Cuando se le obliga a asumir roles que no le corresponden, como cuidar, por ejemplo, a sus hermanos menores, siendo él un niño. Cuando se lo humilla porque supuestamente no tiene las capacidades que los padres esperan que tenga. Cuando se lo compara con otras personas, exigiéndoles que tenga características que naturalmente no tiene. Cuando sus características físicas o emocionales son causa de broma o risas humillantes. Todo eso Jesús lo sabía, lo entendió. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede cuando un niño es criado todo lo contrario? Hace muchos años estaba vendiendo libros, colportando, y llegamos a un almacén con Richard, que era mi compañero. Y mientras estábamos, Richard estaba haciendo la presentación del libro a la señora, escuchamos una melodía de un piano. Y yo me acerqué porque me llamó mucho la atención la melodía. Se veía que alguien estaba tocando el piano. Y en el instante en que me acerqué, la señora se dio cuenta que me interesé. Y dice así con una sonrisa de oreja a oreja, ¿le gusta la música? Sí, le dije, pero me encanta lo que estoy escuchando. ¿O es mi hijo que está tocando el piano? ¿Quieren pasar? Y Richard me mira con una cara así como diciendo, me echaste a perder la presentación. Pero fue absolutamente inocente. Y la señora nos hace pasar. Y nos sentamos detrás de un joven que no se dio cuenta que entramos y seguía tocando el piano de una forma maravillosa. Cuando el chico se dio vuelta, nos quedamos pasmados. Richard y yo nos quedamos tiesos. Y él busca unos lentes y se lo pone en la cara así, se los sostiene, se los amarra. Y me dice, perdón, se asustaron de mi cara. Pero no se preocupe, me dice, con los lentes tapo un poco. Y conocimos a Jorge, un joven que había nacido con un problema que se da en muy pocas ocasiones, pero se da. Tenía como si hubiera tenido el rostro quemado totalmente, pero en realidad nació así.
no se le formó completamente la cara. Entonces carecía de nariz, las orejas eran unos pozos de muñón y tenía un montón de arrugas aquí. Pero un chico tan jovial, tan agradable, y hablaba de su situación con una naturalidad pasmosa. Además era ciego y había aprendido a tocar piano solo porque le encantaba la música. Y me encontré con unos padres amorosísimos, el padre vino al rato y hablaban de su hijo como una maravilla. Y evidentemente ese niño no sé dónde vivirá ahora, solo sé que sus padres habían hecho esfuerzos enormes para que lo operaran, le hicieran algunas cirugías para hacerle una reconstrucción de nariz, por ejemplo, etc. Pero qué extraordinario. Padres que aman a sus hijos incondicionalmente, independiente de cómo se ven, de qué características tienen, etc. La Biblia tiene un valor autoritativo, especialmente las palabras de Jesús. En estos versículos hay 3 mensajes claros. Primero, el que recibe a un niño, recibe a Dios, puesto que las lecciones que transmite un niño nos recuerdan los atributos de la divinidad. Segunda lección, el que agrede a un niño comete una falta que tendrá que dar cuenta personalmente a Dios, puesto que hacer tropezar a un niño es una afrenta contra Dios mismo. Y finalmente, el que menosprecia a un niño no debe olvidar que los niños son la preocupación especial de Dios y son considerados un tesoro. Aquí estamos llamados los adultos. Estamos llamados a proteger, a cuidar, a enseñar, a amar, a dignificar y a orientar a los niños. Nunca un adulto debería hacer lo contrario. Si lo hace, comete un pecado que para Dios es inexcusable. Los niños son un tesoro y hay que cuidarlos. Cuando cuidas a un niño, cuidas a la generación siguiente. Cuando cuidas a un niño, cuidas a los niños que vendrán. Si quieres que tus hijos no repitan tus errores, aprende. Si tienes mucho daño como padre y tienes miedo de hacer daño a tus hijos, pide ayuda. Pide ayuda para no dañar a esas criaturas, porque no merecen ser tratados como a ti te trataron. Merecen otra cosa. Hay que romper el ciclo. Si tú fuiste una persona dañada, no dañes a tus hijos. Pide ayuda. Pide ayuda antes que sea demasiado tarde. Gabriela Mistral, la extraordinaria poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura, decía: los niños no son el mañana, los niños son el hoy. Lo que no haces hoy, ya es tarde mañana. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su bondad y su misericordia estén con ustedes. No olviden que estamos ofreciendo mi último libro, una reflexión para todo el año que se llama Reflexiones al Amanecer. Un gusto de haber estado con ustedes. Los espero en otra predicación.